He was magic on the field. If you watched him play, he was almost touched by God. He was brave, he was daring, he was inventive. And when he had the ball, he wouldn't give it to anybody. En el fútbol, malgastar la grandeza tiene un precio. No es una multa, no es una suspensión, es algo mucho peor. George Best's appeal against his prison sentence has been rejected. George Best spent Christmas behind bars. Ver cómo el mundo olvida lo que alguna vez fuiste. Se trata de jugadores que lo tenían todo: el talento, la fama, los trofeos, la adoración de millones de personas. Y luego, en una mezcla de adicción, escándalo, ego, desengaños y pura autodestrucción, lo echaron todo por tierra con sus propias manos. Was drunk every single day for 30 years because they are inherently the world's most selfish people. You don't actually stop totally until you die. Algunos tomaron decisiones, algunos se rindieron ante sus demonios, otros simplemente no pudieron soportar el peso de en quienes se suponía que debían convertirse. The 60-year-old Argentinian passed away on Wednesday from a heart attack. Estos son los futbolistas que arruinaron sus propias carreras. George Best. Empecemos por el más grande, George Best. El nombre por sí solo debería decirte todo lo que se perdió. Nacido en Belfast, Irlanda del Norte, el talento natural de Best para el fútbol fue evidente desde la infancia. Fue descubierto por el cazatalentos del Manchester United, Bob Bishop, con solo 15 años, quien envió un famoso telegrama al entrenador Matt Busby diciendo: creo que te he encontrado un genio. Y un genio era los regates, la audacia, los goles alucinantes. En 1968, Best ganó el Balón de Oro y la Copa de Europa con el United en el mismo año, la cima de una carrera que brilló más que la de casi cualquier otro antes o después. El mismísimo Pelé llamó a Best el mejor futbolista del mundo. Piénsenlo bien, el talento nunca fue el problema. Los clubes nocturnos sí lo eran, las mujeres sí lo eran, las botellas sí lo eran. A pesar de su brillantez en el campo, las luchas de Best contra el alcoholismo estaban bien documentadas. Su consumo excesivo de alcohol comenzó a afectar su rendimiento y lo llevó a numerosas suspensiones y multas, convirtiéndose en un problema significativo en su carrera posterior. Best dejó el Manchester United en 1974 con solo 27 años. 27, nunca volvió a ganar otro título de liga. Pasó por varios clubes de Estados Unidos, Irlanda y las divisiones inferiores de Inglaterra, una sombra del hombre que una vez había hecho rugir a Old Trafford. A pesar de todo, nunca perdió su oscuro sentido del humor. Una vez dijo la famosa frase: gasté mucho dinero en alcohol, gas y autos rápidos, el resto simplemente lo malgasté. Y en otra ocasión, en 1969, dejé las mujeres y el alcohol. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. Frases graciosas. Realidad trágica. Una mala reacción a la medicación para controlar su alcoholismo obligó a Best a ingresar en el hospital en 2005. Nunca salió de allí y murió 2 meses después cuando sus órganos dejaron de funcionar. Tenía 59 años. Su hijo Callum dijo más tarde: si el alcohol no se hubiera apoderado de él, podría haber tenido toda una segunda etapa que hubiéramos podido compartir juntos. El mejor futbolista británico de todos los tiempos, y se consumió hasta quedar en nada. ¡Qué pérdida! Adriano. Aquí es donde la tragedia se agrava, porque Adriano no se destruyó a sí mismo por arrogancia o pereza, se destruyó a sí mismo por el dolor. Adriano Leite Ribeiro tuvo 4 temporadas prolíficas en Italia con el Parma y el Inter de Milán, siendo considerado uno de los mejores delanteros del mundo y ganándose el apodo del Imperatore, el emperador. Terminó entre los 10 primeros del Balón de Oro en 2004 y 2005 y fue galardonado como el máximo goleador mundial de la IFFHS en 2005. Tras debutar con Brasil a los 18 años, Adriano era considerado el sucesor a largo plazo de Ronaldo. El Ronaldo, piénsenlo, el hombre con un disparo de 99 de valoración en Pro Evolution Soccer. Sinceramente, daba auténtico miedo con un balón en los pies, y entonces llegó agosto de 2004. Su notoria caída comenzó cuando perdió a su padre por un ataque al corazón, solo 9 días después de llevar a Brasil a la gloria en la Copa América de 2004. 9 días después de ganar un título continental, su padre ya no estaba. Adriano escribió sobre ello con detalles desgarradores, diciendo: pues de ese día, mi amor por el fútbol nunca volvió a ser el mismo. A él le encantaba el juego, así que a mí también me encantaba. Era así de simple, era mi destino. Cuando jugaba al fútbol, jugaba por mi familia. Cuando marcaba, marcaba por mi familia. Así que cuando mi padre murió, el fútbol nunca volvió a ser lo mismo. Esa no es la cita de un hombre que tiró por la borda su carrera sin pensarlo 2 veces. Es la de un hombre al que le arrancaron del pecho la razón por la que jugaba. El capitán del Inter de Milán
Javier Zanetti recordó el momento. Recibió una llamada desde Brasil. Adri, pa, ha muerto. Lo vi en su habitación. Tiró el teléfono y empezó a gritar. Podés imaginar ese tipo de grito. Se me pone la piel de gallina hasta el día de hoy. Zlatan Ibrahimovic, quien jugó junto a él en el Inter, dijo de Adriano: jugué con grandes campeones, jugué con jugadores que ya eran increíbles, pero el que sentí que podría hacerlo durante más tiempo y no lo hizo fue Adriano. Podía disparar desde cualquier ángulo, nadie podía quitarle el balón, nadie podía hacerle una entrada. Era un animal en estado puro. Vendió su mansión de 1,2 millones de libras y dejó atrás todas sus posesiones, excepto sus trofeos. Se informó de que estaba viviendo en la suite presidencial de un hotel de lujo. Más tarde, regresó a la favela donde creció, y en 2026, el propio Adriano reflexionó: en mi opinión, podría haber ganado el Balón de Oro. Se lo dieron a Shevchenko, pero en ese momento yo estaba al mismo nivel. Realmente podría haber logrado más en mi carrera. Siempre pienso en eso. Cuando veo mis videos, creo que podría haber jugado otros 3 o 4 años al más alto nivel. El emperador. Qué gran y sí. Ronaldinho. Hablando de brillantez brasileña engullida por un estilo de vida, entra Ronaldinho, un Balón de Oro, un Mundial, una Liga de Campeones, ovaciones de pie en el Santiago Bernabéu. Un hombre tan bueno que los aficionados del Real Madrid, el público más partidista del mundo, lo aplaudieron en medio del partido después de que marcara 2 goles contra ellos, lo que lo convirtió en el segundo jugador del Barcelona, después de Diego Maradona, en recibir ese honor en el Bernabéu. Esos momentos existen, ocurrieron y luego comenzaron las fiestas. Tras haber sido un profesional modelo durante sus 3 primeras temporadas de gran éxito en el Barcelona, el estilo de vida festivo de Ronaldinho y su falta de dedicación a los entrenamientos hicieron que su condición física decayera y muchos en el club creían que ya había pasado su mejor momento. Según se informa, sus entrenadores utilizaron la gastroenteritis como excusa para encubrir sus ausencias de las sesiones de entrenamiento. Los videos de él de fiesta y bailando hasta la mañana se hicieron virales, pero al final dejaron de encubrirlo. Tras terminar en segundo lugar en la liga en la temporada 2006-2007 y una temporada 2007-2008 plagada de lesiones, Ronaldinho sufrió un descenso en su rendimiento debido a una disminución en su dedicación y concentración hacia el fútbol. Pep Guardiola decidió que ya había terminado. Lionel Messi estaba llegando. El rey estaba siendo destronado por él mismo. Carlo Ancelotti, su entrenador en el AC Milan, simplemente dijo: el declive de Ronaldinho no me ha sorprendido. Brutal, breve, preciso. El hombre que una vez hizo levitar al Camp Nou, ahora apenas entraba en las convocatorias, y la historia no terminó ahí. Luego vino su apoyo público al presidente brasileño de extrema derecha y sus problemas con la justicia brasileña. El exjugador se declaró insolvente y se informó que solo le quedaban poco menos de 6 euros en su cuenta bancaria. 6 euros. Ronaldinho y su hermano mayor fueron encarcelados el 6 de marzo de 2020 bajo sospecha de usar pasaportes falsos para ingresar a Paraguay, el que alguna vez fue el mejor jugador del mundo, en una prisión paraguaya. Imagina explicarle eso a tu yo más joven de 2004. Lo más triste, la gente en esa prisión seguía pidiendo autógrafos y selfies a través de las paredes. La leyenda nunca muere, pero la carrera se acabó. Hace mucho que se acabó. Paul Gascoigne. Esto es lo que pasa con Paul Gascoigne. No se fue deslizando lentamente hacia la autodestrucción, corrió hacia ella al mismo ritmo con el que alguna vez destrozó las defensas en la Copa del Mundo. La carrera de Gascoigne se destacó por su papel protagónico en la trayectoria de Inglaterra hacia las semifinales del Mundial de 1990, donde sus lágrimas se convirtieron en un momento icónico. También ayudó a Inglaterra a llegar a las semifinales de la Eurocopa 96 al marcar un gol memorable contra Escocia. Para una generación de aficionados al fútbol inglés, Gazza no era solo un futbolista, era la encarnación de la alegría, caos y la desilusión, todo ello envuelto en un genio cubierto de lodo. Es ampliamente reconocido como uno de los futbolistas ingleses con más talento natural de su generación, pero la botella nunca lo abandonó, ni siquiera durante los años de gloria. Gascoigne comenzó a asistir a sesiones de terapia en octubre de 1998, cuando fue ingresado en el Priory Hospital tras una borrachera en la que se tomó 32 tragos de whisky, lo que lo dejó en tocando fondo. 32 tragos en una sola sesión. En la última etapa de su carrera, y especialmente tras su retiro, la vida de Gascoigne quedó dominada por graves problemas mentales y emocionales, en particular el alcoholismo. Ha sido encarcelado o internado en numerosas ocasiones. Ha intentado con frecuencia vivir sin alcohol, aunque los programas de rehabilitación solo le han proporcionado un alivio temporal. Y en octubre de 2025, finalmente dijo en voz alta lo que pensaba en silencio. En declaraciones
declaraciones al Daily Mirror, el hombre de 58 años dijo que sigue recayendo a pesar de sus múltiples estancias en rehabilitación. No he cambiado, no puedo cambiar, no sabría cómo cambiar, dijo. Probablemente moriré como Gaza, pero no tengo nada que ocultar. Todo el país sabe ahora lo que he hecho. I have my downfalls. And I regret it. El excentrocampista ofensivo admitió: solía ser un borracho feliz, ya no lo soy. Soy un borracho triste, no salgo a beber, bebo en casa. El hombre que hizo llorar de alegría a Inglaterra en 1990 ahora bebe en casa, solo, en la habitación de invitados de su agente. Gascoigne vive ahora con su representante, Kate Davis, Poole, en la costa sur de Inglaterra. El genio del fútbol, que debería haber tenido 100 partidos internacionales, múltiples trofeos, un legado a la altura de cualquier mediocampista de la historia. Todo ello se desvaneció, no por culpa de los rivales, ni de las lesiones, sino por culpa de una botella. Hablamos de un talento maldito. Mason Greenwood. Y ahora, una historia que aún se está escribiendo, y no de la forma en que cualquiera hubiera esperado. Mason Greenwood, a los 17 años, ya jugaba para el Manchester United. A los 18, se convirtió en el goleador más joven del club en una competición europea. Ole Gunnar Solskjaer dijo en ese momento la famosa frase: Mason Greenwood va a ser un jugador de primer nivel. Tiene la serenidad y la frialdad de un gran delantero. Eso no era exageración, era un hecho, visible para cualquiera que lo viera. Anotó 17 goles y dio 4 asistencias en solo 49 partidos durante su primera temporada completa. Luego llegó enero de 2022. El Manchester United lo suspendió tras su detención durante una investigación policial. El club lo excluyó de los entrenamientos y de la convocatoria para los partidos. La suspensión se mantuvo mientras continuaban los procedimientos legales. Incluso después de que se retiraran los cargos, no volvió a jugar para el club. Nike lo dejó de lado. Fue eliminado de los videojuegos de la FIFA. It's a season-long loan with Mason Greenwood, a season-long loan to Getafe. Carrera con Inglaterra terminó antes de que realmente comenzara. El nuevo entrenador, Thomas Tuchel, fue muy claro al respecto en 2025, diciendo: no he hablado con él hasta ahora, no he hablado ni con él ni con su entorno. Tenía entendido que intentaba jugar con Jamaica, así que no le dimos más vueltas. No está en nuestros planes para el equipo. Aquí está el giro cruel. Greenwood está rindiendo a gran nivel en este momento. Contribuyó enormemente al segundo puesto del Marsella en la Ligue 1 y a su posterior clasificación para la Liga de Campeones, con un total de 21 goles en la liga y 6 asistencias en su primera temporada en el club. Terminó empatado con Ousmane Dembélé del PSG como máximo goleador de la temporada. En la temporada 2025-2026 de la Ligue 1, Greenwood ha registrado 15 goles y 6 asistencias. El talento es innegable, pero la camiseta de Inglaterra, esa camiseta del Manchester United, el sueño con el que crece todo niño de Bradford, se ha esfumado. Un escándalo a los 20 años lo cambió todo. Algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. Qué conveniente, ¿no? Los mejores años de su carrera internacional los pasó en el exilio. Ravel Morrison. Si la historia de Mason Greenwood aún se está desarrollando, la de Ravel Morrison ya está escrita y se lee como una tragedia. Según Rio Ferdinand, el entrenador del United, Sir Alex Ferguson, pensaba que era el mejor jugador que había visto a esa edad. No el mejor prospecto joven, el mejor jugador a esa edad, todos los tiempos. Y Ferguson no estaba solo. Probably the most gifted, most naturally gifted young kid I've ever seen. El excompañero de Morrison en el Manchester United, Rio Ferdinand, nombró a Morrison como el jugador joven con más talento que había visto. Rio Ferdinand dijo: vi cosas que Neymar hacía en el Santos, Ravel hacía eso. Neymar. Estaban comparando a este chico con Neymar. Y tras su debut con el Manchester United, Morrison hizo algo que casi ningún otro joven jugador ha hecho en la historia del club. Ferguson reveló más tarde que Morrison visitó su oficina a la mañana siguiente y le entregó una carta agradeciéndole por darle la oportunidad. El corazón estaba ahí, talento estaba ahí. Yeah, definitely. Definitely. I'd have asked for help and I would have. Pero la disciplina nunca llegó. En enero de 2011, se declaró culpable de 2 cargos de intimidación a testigos por presionar a un adolescente para que no testificara en un caso de atraco. La policía visitaba con frecuencia el campo de entrenamiento del Manchester United. Paul Scholes recuerda que Morrison se negaba a calentar para un partido de reservas, se marchaba y se iba a casa. Un claro problema de actitud. Ferguson finalmente no tuvo más remedio que dejarlo ir, y los años
años que siguieron, una lección magistral de lo que sucede cuando un talento extraordinario no tiene un lugar estable donde recalar. Se unió a la Lazio, luego tuvo una temporada de préstamo de regreso en el QPR, antes de pasar una temporada cedido en el club mexicano Atlas, West Ham, Cardiff, Birmingham, Derby County, DC United. En octubre de 2025, Morrison se unió al Arabian Falcons, club de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos. El mismo chico que Ferguson comparó con los mejores que había visto en su vida ahora, juega en la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos a los 33 años. Su entrenador en el West Ham, Sam Allardyce, acabó diciendo de él que era el mayor desperdicio de talento con el que había trabajado. Y el propio Morrison, él lo sabe. Recientemente declaró a los periodistas: incluso ahora puedo garantizar que si fichara por un club en Inglaterra, el titular en todos los periódicos sería algo negativo. Si otro jugador del United se mete en problemas, siempre es el próximo Ravel. También dijo: creo que puedo jugar en la Championship, sin problema. Lo frustrante es que no me están dando la oportunidad. La frase más triste del fútbol. Eden Hazard. Pero el premio a la trayectoria profesional más desgarradora, porque esta no tuvo nada que ver con ningún escándalo, se lo lleva Eden Hazard. En el Chelsea, el hombre era intocable, de verdad. Disputó 352 partidos con el Chelsea y anotó 110 goles con 92 asistencias entre 2012 y 2019. 2 títulos de la Premier League, 2 Europa League, fútbol puro, eléctrico, aterrador. Y luego, en 2019, se produjo el traspaso soñado. Tras 7 años en el Chelsea, fichó por el Real Madrid en el verano de 2019 en una operación por valor de 146 millones de euros, incluyendo complementos. El escenario más grande, club más grande, próximo galáctico. Pero aquí es donde todo se desmoronó. Hazard llegó a la presentación del Real Madrid con sobrepeso y luego se rió abiertamente de ello. De hecho, dijo a los periodistas: es cierto, no lo voy a ocultar. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Acuerdo, es justo, pero el fútbol no espera a nadie, ni siquiera a un hombre que vale 146 millones de euros. Un jugador que rara vez se había lesionado en el Chelsea, se vio de repente acosado por los problemas, y Hazard admitió en 2021 que era poco probable que volviera a ser el mago de la banda que había arrasado en la Premier League, tras fracturarse el tobillo en 3 ocasiones distintas. 3 veces el mismo tobillo. Hazard solo disputó 54 partidos de liga y marcó 4 goles en 4 años en el Bernabéu, y su tormentosa etapa en España quizás se resuma mejor en el hecho de que nunca jugó ni un solo clásico. Más de 140 millones de euros. Goles, nunca jugó en el clásico. En junio de 2023, el Real Madrid anunció la rescisión del contrato de Hazard 2 años antes de su vencimiento. La decisión se tomó tras un descenso en su rendimiento como resultado de una serie de lesiones, y a los 32 años se acabó. Publicó en Instagram diciendo: debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño. He jugado y me he divertido en muchos campos de todo el mundo. Diversión. Jugaba por diversión. Quizás ese fuera el problema. Quizás parte de esa actitud de vacaciones lo acompañó al Bernabéu. O quizás las lesiones fueron simplemente un destino cruel. Quizás nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos, que el mejor regateador de su generación dejó el club más grande del fútbol sin casi nada que mostrar a cambio. Mario Balotelli. Ahora hablemos de un hombre que llevó al límite de la cordura a sus propios directores técnicos, compañeros de equipo y entrenadores. Mario Balotelli, Super Mario, el talento más exasperante de su generación. José Mourinho, un entrenador que no se caracteriza por andarse con rodeos, dijo una vez: podría escribir un libro de 200 páginas sobre mis 2 años en el Inter con Mario, pero el libro no sería un drama, sería una comedia. ¡Una comedia! Mourinho calificó al muchacho de inmanejable. Su compañero en el Liverpool, Steven Gerrard, lo describió como un futbolista de calidad, pero el resto de su carrera parecía un desperdicio espectacular de talento. Y Andrea Pirlo, uno de los hombres más mesurados del fútbol italiano, fue más directo que nadie. Mario Balotelli ha desperdiciado su talento natural para el fútbol y ahora mismo debería estar entre los mejores del mundo. He jugado con algunos de los mejores delanteros y puedo decirte que Mario tiene todas las cualidades para ser uno de los mejores delanteros del mundo. A estas alturas pensaba que ahí es donde estaría
sabía, ahí es donde debería estar, no tiene más tiempo que perder. Y sin embargo, Balotelli siguió adelante. Club tras club tras club. Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, de vuelta al Milan, Niza, Marsella, Brescia, Adana Demirspor. Física y técnicamente, muy pocos poseían lo que tenía este formidable delantero. Mentalmente, Balotelli no era capaz de ser un profesional. La exestrella del Manchester City estaba más preocupada por sus payasadas fuera del campo que por la consistencia dentro de él. En lugar de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, se convirtió en uno de los más polémicos y sin embargo logró ganar la Premier League y la Liga de Campeones en su carrera. Las ganó de todos modos, casi por accidente. Zlatan Ibrahimovic, quien jugó junto a él en el Inter, supuestamente dijo que Balotelli tuvo tantas oportunidades y las desperdició todas y que simplemente tiró su talento por la borda. La respuesta de Balotelli: publicó una foto de sí mismo sosteniendo el trofeo de la Liga de Campeones, un trofeo que Zlatan nunca ganó. Brillante, Mario, absolutamente brillante. Sigue sin entender el punto, de manera brillante. Paul Pogba. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente asombrosas, porque Paul Pogba lo tenía todo, lo perdió todo, y luego vio cómo se lo quitaban oficialmente. Pogba en la Juventus era algo fuera de lo común. 4 títulos consecutivos de la Serie A, el mediocampista de área a área más completo del planeta. Y luego, en 2016, el Manchester United pagó 89 millones de euros para traerlo de vuelta a casa, el traspaso más caro de la época. La presión era inmensa. José Mourinho, el entrenador que lo fichó, se volvió en su contra casi de inmediato. Le quitó a Pogba la vicecapitanía en 2018. La relación era tóxica. Pogba habló más tarde sobre esos días oscuros diciendo: el dinero cambió a la gente. A veces me quedaba solo pensando que ya no quería tener dinero. Simplemente ya no quería jugar. Solo quería estar con gente normal para que me quisieran por mí mismo, no por la fama ni por el dinero. Dolor real, confesión real. Pero la historia dio un giro que nadie vio venir. Tras dejar el United para volver a la Juventus en 2022, Pogba se sometió a un control antidopaje y dio positivo. En el fútbol, cuando das positivo por una sustancia prohibida, la carrera se acaba. Paul Pogba banned from football for 4 years after failing a drugs test. Y para Pogba, la sanción que siguió fue devastadora. Inicialmente recibió una suspensión de 4 años, posteriormente reducida a 18 meses tras una apelación. Para entonces, el daño ya estaba hecho. El ganador del Mundial de 2018 con Francia, el mediocampista con más talento de su generación, cumplió una suspensión por dopaje. Regresó a la Juventus en 2025, pero era una sombra de sí mismo. El sueño, en última instancia, arruinado por sus propias decisiones. Hablando de una caída en desgracia. Ronaldo de Lima, R9. Ahora, aquí hay una historia que no encaja del todo con las demás, pero no podemos hablar de carreras arruinadas sin mencionar al Ronaldo original, no a Cristiano, al brasileño, al fenómeno, el hombre al que Adriano debía suceder. En su apogeo, Ronaldo fue posiblemente el mejor delantero que el deporte haya visto jamás. Los mundiales de 1994 y 2002, 2 premios consecutivos al jugador mundial de la FIFA, goles que desafiaban las leyes de la física, defensores que quedaban plantados como maniquíes, y luego el ataque epiléptico antes de la final del Mundial de 1998. El misterio. Preguntas que aún no tienen respuestas claras. Jugó. No estaba en su mejor momento. Francia ganó fácilmente. Y después de esa noche, Ronaldo luchó contra una serie de devastadoras lesiones de rodilla que le robaron al mundo 3 o 4 años de su mejor momento, al mejor delantero vivo. Pero aquí es donde la historia gira específicamente hacia la autodestrucción. Tras el triunfo en el Mundial de 2002, la mayor remontada de la historia del fútbol, Ronaldo debería haberse retirado como el rey indiscutible. En cambio, empezó a dejarse llevar. El peso se fue acumulando. La actitud se relajó. Para cuando el Real Madrid se desprendió de él, era una persona diferente. En el AC Milan, le costaba mantenerse en forma. En el Corinthians, de vuelta en Brasil, se rumorea que pesaba considerablemente más que en su peso de juego en su mejor momento. Se retiró en 2011 a los 34 años, con el cuerpo destrozado por las lesiones, pero también, a decir verdad, por un estilo de vida que pasó de ser disciplinado a cada vez más relajado en el momento en que se levantó el trofeo de 2002. Algunos jugadores brillan con intensidad. El fenómeno brilló de forma deslumbrante y luego se apagó silenciosamente mucho antes de lo que el tiempo exigía. Entonces,
¿Cuál de estas carreras que tocaron fondo te dolió más? ¿Fue la inevitable rendición de Gascoigne, el dolor de Adriano, las fiestas de Ronaldinho, o tal vez fue Ravel Morrison jugando en la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos a los 33 años, mientras Sir Alex Ferguson lo calificaba como el mejor que había visto jamás? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte a Goal Rivals para no perderte los próximos.